Bienvenido de nuevo a Unión Climática, un podcast que pretende despertar en ti una pasión que pocos parecen tener, la pasión por luchar contra el cambio climático. En este capítulo te ayudaremos a entender de qué manera la Unión Europea se ha implicado en esta lucha contra el cambio climático. Are you more concerned about the protection of a painting or the protection of our planet and people? The cost of living crisis is part of the cost of oil crisis. Creo que muchos de los que escucháis este podcast conocéis el contexto de estas aclamaciones que acabamos de escuchar. Pero para aquellos que no están actualizados en este tema, cabe mencionar las afrentas que han llevado a cabo ciertos activistas contra el cambio climático, ensuciando grandes obras de arte con latas de tomate o de sopa con el objetivo de llamar la atención y hacer un llamado de urgencia ante esta problemática que comentábamos en el capítulo anterior. Este audio en concreto pertenece a un par de activistas que se atrevieron a atentar contra los girasoles de Van Gogh. Y cabe preguntarse, ¿hacía falta atentar contra la cultura y contra tesoros que cada país debe preservar con gran cuidado, así como los activistas queremos que se preserve la naturaleza? Creo que no soy la única que se pregunta esto. Desde Unión Climática queremos dejar claro que no pertenecemos ni estamos de acuerdo con las medidas extremas que toman determinados grupos de activistas. El arte, como la naturaleza, son regalos que debemos defender. Y creemos que se puede llamar la atención de maneras pacíficas e invitando a la reflexión de buenas formas. Dicho esto, procedemos a responder a la pregunta que en este episodio nos atañe. ¿Qué ha hecho la Unión Europea por el cambio climático? En este podcast no pretendemos dar una clase de historia, ya que nos interesa la actualidad y la acción de ahora. Sin embargo, ante las protestas de ciertos colectivos y aunque sabemos que a la Unión Europea le falta mucho por recorrer, queremos tomar en consideración su recorrido, ya que es líder y pionera en actuar contra el cambio climático. En 1990, la Unión Europea se convirtió en las primeras signatarias de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Brasil. Este evento marcó un punto de inflexión al establecer un marco internacional para abordar el cambio climático. Y a partir de entonces, la acción de la Unión Europea se aceleró considerablemente, junto con el Protocolo de Kioto y sus objetivos de reducción de gases para los países desarrollados. La Unión Europea se comprometió a una reducción conjunta del 8%. En 2007 adoptó un paquete de medidas climáticas y energéticas muy ambiciosas, incluyendo objetivos para 2020 de reducción de emisiones del 20%, que finalmente se redujo un 40%, un aumento de la cuota de energía renovable al 20%, que finalmente aumentó en un 22,6%, y de mejora de eficiencia energética en un 20%, objetivo que también se cumplió, disminuyendo el consumo energético primario en un 27% entre 2005 y 2020. La Unión Europea también jugó un papel clave en la negociación y adopción del Acuerdo de París, que buscaba limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Sin embargo, algunos de los objetivos que la Unión Europea se propuso para 2030 no van a poder cumplirse. Según un informe de la Agencia Europea del Medio Ambiente, las políticas y medidas climáticas actuales solo reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero en un 41% para 2030, por debajo del objetivo propuesto del 55%. Otro informe del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea revela que las emisiones de gases de efecto invernadero que la Unión Europea disminuyó en 2020 un 31% respecto a los niveles de 1990 se debe principalmente a la pandemia del COVID-19 y no a esfuerzos estructurales para reducir las emisiones. Su conclusión reside en que se necesitan políticas más ambiciosas para cumplir con los objetivos marcados. La Unión Europea también estableció un objetivo de ahorro energético del 30% para 2030. No obstante, las proyecciones actuales indican que solo se alcanzará un ahorro del 27%. Y el objetivo de neutralidad climática para 2050 se ve aún más comprometido por los avances insuficientes en los objetivos intermedios. ¿El porqué del fracaso de sus ambiciosos propósitos? Se podría decir que la Unión Europea está teniendo un ritmo lento en la implementación de las políticas, ya que algunas están en proceso de revisión. También es cierto que
que existe falta de ambición en los compromisos de algunos Estados miembros, así como una clara dependencia de los combustibles fósiles, especialmente en sectores como el transporte y la industria. Pero sobre todo, existen numerosas presiones económicas. La transición hacia una economía baja en carbono puede generar costes económicos a corto plazo, lo que lleva a la resistencia de algunos sectores. Cientos de tractores han llegado a Bruselas para participar en una protesta agrícola el día en que los 27 líderes de la Unión Europea se reúnen en la capital europea. El sector que oímos quejarse, el de los agricultores, es el que más ha resonado en Europa. Y es que temen que las medidas como la reducción del uso de fertilizantes y pesticidas, la disminución de la superficie cultivable y la promoción de la agricultura ecológica les generen pérdidas económicas significativas. Critican así la falta de compensaciones económicas por parte de la Unión Europea para mitigar el impacto negativo de sus medidas. La Unión Europea se encuentra en una encrucijada en cuanto a cambio climático se refiere. Debe encontrar un equilibrio para sacar adelante la economía y continuar con su lucha para salvar la salud del planeta. En el próximo episodio abordaremos posibles medidas que la Unión Europea pondrá en marcha para salir del laberinto en el que se encuentra. Un saludo y gracias por escuchar Unión Climática.